Buenos días, amados hermanos y amigos. Aquí estamos nuevamente, es domingo, Día del Señor, y estamos para traer una palabra que puede ser muy buena si nosotros la entendemos y la practicamos en estos días difíciles que estamos pasando. Y la lectura que vamos a leer se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, los versículos 38, 39 hasta el 42. Y dice la palabra de Dios: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿Me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amados hermanos, en estos días de sobra está comentar las situaciones difíciles que estamos pasando. Pero este día yo quiero enfocarme en una sola dirección en cuanto a la palabra de esta mañana. Y esa dirección, hermanos, es algo que en estos días se le está llamando esencial. Hoy en día, hermanos, sabemos que la violencia, el pecado, la inseguridad, la pandemia y tantas cosas nos están trayendo un caos en la vida. Pero todas estas cosas nos llevan a otro nivel, a un nivel donde ya la inseguridad por la violencia o las enfermedades u otras cosas quedan como relegadas a un lado, y como que nosotros solamente pensamos en algo diferente. Hoy en día hay un clamor del pueblo, hay un clamor de la gente en todos los países, y ese clamor es porque muchísimos negocios han sido cerrados. Muchas fábricas han detenido su trabajo. Mucha gente ha sido despedida de sus empleos. Y hermanos, nos está llegando una recesión donde la economía está deteriorándose cada día más. Cada día hay más necesidad, cada día la economía va decayendo y cada día todo está envolviéndonos en una preocupación, y nosotros no encontramos qué hacer para resolverlo. Hay muchas cosas que decimos, es que no permiten abrir estos negocios, que porque no son esenciales, e incluso hasta las iglesias, el gobierno las considera que no son esenciales. Quizás para muchos cristianos es muy importante congregarnos, porque pues aquí es donde nosotros nos reunimos para alabar, para glorificar el nombre de Dios, para escuchar la palabra, para ser educados por los maestros, para escuchar las predicaciones. Y muchos cristianos pues pensamos que esto es algo esencial. Pero dentro de lo esencial, hermanos, tenemos que considerar lo esencial que es en la vida la salud de las personas. Hoy en día
hay mucha enfermedad, mucha contaminación. Sin embargo, muchos de nosotros pues tenemos que salir a la calle, tenemos que salir a buscar lo que nos hace falta en la casa y nos volvemos a envolver en los quehaceres, en el trabajo. Y aunque sabemos que nuestras vidas corren peligro, están en riesgo por a veces por no quedarnos en confinamiento en la casa, etcétera, etcétera. En fin, tantas cosas que nosotros estamos dejando de hacer en estos momentos para cuidarnos de las enfermedades. Pero si nos cuidamos de las enfermedades, hermanos, pues la necesidad económica también nos está apremiando. Y nosotros tenemos que empezar a ver, hermanos, qué es lo más importante en la vida. Y yo creo, hermanos, que aunque el trabajo, el dinero, las relaciones, los paseos, las fiestas, las reuniones con otros familiares nuestros o con amigos son esenciales en nuestra vida social, pero hermanos, tenemos que pensar en lo esencial que es cuidarnos para no contaminarnos, para no enfermarnos. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Entonces tenemos que cuidar ese templo en una manera especial. Algunas personas, a pesar de que sus trabajos no son esenciales o no son tan necesarios en la vida, pues la gente hoy en día, mucha ya sin importarle lo que suceda en medio de la familia, pues están saliendo a trabajar para cubrir sus gastos en el hogar, el alimento de la familia, los recibos, los pagos, porque a pesar de que tenemos gobiernos que dicen que nos apoyan, los recibos de luz, de agua, de gas, de teléfono, como quiera llegan y hay que pagarlos. Si no los pagamos, pues los cortan. Entonces, hermanos, yo creo que en esta palabra nos está enseñando algo que verdaderamente es esencial en la vida de todos. Pero para que podamos entenderlo y para que podamos que pueda traernos un buen resultado en la vida, nosotros necesitamos practicarlo. ¿Y cuál es esa práctica? Esa práctica, hermanos, se deriva de aprender a tener una fe y una confianza en Dios. Aprender a poner nuestras cargas en el Señor, como dice el apóstol Pedro, echad vuestras ansiedades sobre Él, que Él tiene cuidado de vosotros. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a administrar lo poco que tenemos para que nos dure un poco más. Porque, hermanos, a veces nosotros estamos tan preocupados por lo que viene en el futuro y que queremos trabajar y queremos hacer las cosas como venga, sin importarnos lo que suceda en nuestras vidas. Y como que en ese aspecto, hermanos, a veces estamos un poco erróneos. Ahorita, hermanos, lo que nosotros debemos hacer y lo que es más importante, lo que es más esencial en nuestras vidas, es acercarnos al Dios Todopoderoso. Es acercarnos a Jesús, es acercarnos a su palabra, es acercarnos a la oración, es buscar un compañerismo con Dios, una relación que nos dé fortaleza, que nos dé más esperanza y que podamos aprender a confiar en que todo va a estar bien. Pero lamentablemente, hermanos, a veces no hemos encontrado cómo hacerlo. Y fíjense que aquí viene la historia de dos hermanas que
vivían juntas en la misma casa. Y aconteció que Jesús iba pasando por ahí y resulta que por ese camino entró a esta aldea donde vivían aquellas mujeres llamadas Marta y María. Y Jesús llega y comienza a ver quién vive ahí, a entablar una conversación, buscando hablarles de su amor, de su poder, queriendo hacer quizás un milagro, como después lo hizo con el hermano de ellas que murió y lo resucitó Jesucristo. Él venía con el afán de presentarse delante de ellas, decirles quién era, mostrarles su amor y llenarlas de bendición. Pero hermanos, ¿qué sucede? La Biblia nos cuenta que María se acerca a Jesús, lo recibe, empieza a platicar con él, está interesada en saber quién es, qué es lo que anda haciendo por ahí, y Jesús empieza a hablarles de la palabra, de la doctrina de la salvación, empieza a hablarles del amor de Dios hacia ellos a través de Él mismo. Y hermanos, aquella mujer se interesa. Eran dos hermanas que vivían solas con un hermano mayor. Y eran familias humildes, eran familias que carecían quizás de muchas cosas. Pudiéramos decir que en aquellos tiempos pues no existía la tecnología de ahora, no había aire acondicionado, no había llaves de agua, no había una regadera, muchas cosas carecían ellos de las que hoy nosotros disfrutamos. Pero había necesidades, eran seres humanos que también comían, también se vestían y también trabajaban y quizás en esos momentos estaban pasando necesidad. Y hermanos, vemos que una de las hermanas atiende a Jesús, lo escucha cuando Dios le está diciendo te amo, porque Jesús es Dios también. Pero Marta está preocupada de que había que lavar los trastes, que había que limpiar la chimenea, que había que encender la lumbre para cocinar algo, que había que barrer la casa. Quizás no había trapeadores en esos tiempos, pero ella andaba muy preocupada porque todo lo tenía que hacer ella. No se daba cuenta en ese momento que lo más esencial era atender a aquel varón que estaba frente a ellas, aquel varón que las visitaba, aquel varón que quizás ellas ya habían oído, que andaba por todo Jerusalén, por todo el área de Galilea, haciendo prodigios, haciendo milagros, y que estaba ahí por una razón. Y la razón era que quería compenetrarse con ellas, quería enseñarles y decirles quién era, de parte de quién venía y lo que podía hacer por ellas. Pero esta mujer estaba tan preocupada por los quehaceres de la casa que ni siquiera le presta atención. Hermanos, hoy en día estamos a veces un poco irritados porque hay negocios que no se abren, porque hay cosas que no podemos hacer. Si sales a la calle, llévate el tapabocas, ponte unos guantes, lávate las manos, llévate una botella de gel, tantas cosas que son importantes. Y vemos ahorita mucha gente que va a la calle y va sin importarle, ni siquiera creen que exista una situación difícil por estas pandemias. Y ellos solo lo que quieren es conseguir aquello que sienten que les hace falta. Pero hermanos, lo más esencial ahorita es cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud, pero sobre todo, hermanos, cuidar de entender, de tener ese encuentro con Jesús, y que si Él viene y se presenta delante de nosotros, le hagamos caso, dejemos de preocuparnos como lo hizo María y se fue a escucharlo a sus pies. Y dejemos de actuar como lo hizo Marta, que hay cosas que son esenciales, pero a veces tenemos que prescindir de ellas. Tenemos que entender que
Dios está tratando en estos tiempos con nosotros por alguna razón. Hasta ahorita, en estos días, en estos países que hemos tenido esta pandemia tan difícil y tan fuerte, hermanos, yo no he escuchado de alguien que se muera de hambre. Yo no he escuchado que haya familias, quizás sí he escuchado que hay familias que tienen necesidades económicas, que tienen escasez de alimento, que tienen escasez de muchas cosas. Pero hermanos, a pesar de todas las cosas, Dios está ahí con ellos y les está dando de comer, los está sustentando, de alguna manera está bendiciendo a todos. Y yo creo que en estos tiempos es algo que nosotros necesitamos aplicar a nuestras vidas. Necesitamos aprender a tener confianza en Dios, y que si sabemos que hay cosas esenciales, sí las hay, pero lo más esencial en la vida es creer en Jesús y seguir a Jesús, porque dice la palabra que solamente en Él hay palabras de vida eterna. Solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay sanidad, solamente en Él hay refrigerio, solamente en Él hay protección, solamente en Él hay provisión. Si aprendemos a confiar en Jesús, como lo hizo María, hermanos, pase lo que pase, nuestras vidas estarán aseguradas. ¿Por qué? Porque nuestras vidas están en las manos de Dios. Porque nuestras vidas están en las manos de Jesús. Hay cosas importantes en la vida, pero hay cosas de las que podemos prescindir. Hay cosas que a veces no son tan necesarias como nosotros pensábamos. Y tenemos que aprender, hermanos, que lo que más necesitamos ahorita, en estos tiempos, es acercarnos a Jesús. En Él está la vida. Y que podamos decir nosotros con fe y confianza, a pesar de que no tengamos nada, podamos decir como decía el salmista David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23:1. Si nosotros aprendemos a depender de Dios y a tener esa confianza que nos levanta y nos da la victoria, dice la palabra del Señor que en Cristo iremos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Hermanos, de todas las cosas esenciales que hay en la vida, la primera es buscar a Dios, aceptar a Jesús, recibir el Espíritu Santo, y nuestras vidas tendrán todo lo que necesitan. Pero tienes que creerlo, tienes que tener esa fe en que Dios va a estar a tu lado, en que Dios te ayudará, en que Dios te bendecirá, y que pase lo que pase, no estás solo o no estás sola. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si tú lo crees, así será. Vamos a orar. Amoroso Dios, te damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que vino para darnos victoria, que vino para darnos sanidad, que vino para darnos esperanza y que vino para darnos salvación y vida eterna. Ponemos nuestras vidas en tus manos en este momento y pedimos de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.